Y sí, retomamos entonces la segunda parte con el doctor Juan Bericou, que nos está conversando, nos está hablando acerca de la crisis en el Mediterráneo Oriental, y la pregunta es si vamos hacia un nuevo otomanismo. Recordemos que Juan Bericou entonces es doctor, experto en seguridad y defensa, consultor internacional del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, de la OEA y de la ONU en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también en el programa contra las drogas y el crimen. Adelante, Juan, seguimos con esta segunda Sí. parte, ya habíamos hecho tu presentación al principio, dale. Bueno, ustedes, les comenté hace un rato que básicamente en este momento, como ustedes saben, Armenia, a ver, para ponerlo en contexto, Armenia tiene dos enclaves, uno es Najicheván, el otro es el de Nagorno-Karabaj. Najicheván fue literalmente entregado por Stalin. A ver, Stalin tenía una vieja historia con los armenios que presumen de ser el cristianismo más antiguo del mundo, digamos, bastardean y consideran a los georgianos como advenedizos porque ellos abrazaron el cristianismo mucho más tarde. Y recordemos que Stalin había sido seminarista ortodoxo antes de abrazar el socialismo más extremo. Es un tipo con una historia parecida a Tito, resentido por el encarcelamiento de su hermano. El tipo se convierte en un ultracomunista de una manera bastante salvaje, y a los armenios se la factura regalándole Najicheván, que es un enclave donde había una minoría, que por cierto nunca fue mayoría, pero era una población más o menos relevante de Najicheván. Es un enclave que está entre Armenia y Siria, perdón, Irán. Se lo regala literalmente a Azerbaiyán, a pesar de que para los armenios es un lugar sagrado porque ahí está el monte Ararat, donde está el Arca Noé y todo este cuento, ¿no? Por otro lado, hay un enclave dentro de Azerbaiyán con una, con una aplastante mayoría, más del 90% de la población de ese territorio, en Nagorno-Karabaj, que es una especie de isla más o menos cerca de la frontera. Eh, y Stalin también se la regala a Azerbaiyán. Ahora, en Najicheván, los azeríes practicaron una limpieza étnica, literalmente. Echaron a todos. En este momento, al menos del 2% de la población de Najicheván son armenios, a pesar de que eran más del 40%. Y esto con cierto apoyo de Turquía, porque en esos años, digamos, del principio de la revolución, todavía no había muy claro y todavía estaba muy fresco el genocidio. Y por otra parte, bueno, está el tema de Nagorno-Karabaj. Claro, dentro de la Unión Soviética esto pasaba desapercibido, no era un tema, pero terminada la Unión Soviética, le empiezan a preocuparse los armenios por esa minoría. Y cuando estallan las guerras, Armenia ocupa lo que llama la zona de seguridad. Es una especie de el territorio que separa Armenia de este enclave. Hay una especie de franja que está poblada por azeríes y ellos literalmente la ocuparon. Azerbaiyán es un país petrolero, tiene muchos recursos y literalmente se equipó militarmente durante estos últimos 20 años de una manera bastante fuerte, y literalmente la semana pasada inició un operativo militar para hacerse. El argumento es recuperar su territorio, su soberanía, y aplasta literalmente primero esa zona intermedia, lo que se llama la zona de seguridad, y está atacando Najicheván, el de Nagorno-Karabaj. La novedad de ayer fue que ayer bombardearon Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj. Incluso bombardearon la catedral, o sea, ya fueron hasta por los símbolos religiosos, haciendo, digamos, rememorando lo que fue la najichevanización, es decir, la depuración étnica de allá. Y esto con apoyo de Turquía. ¿Por qué apoyo de Turquía? Muy concreto. Ahora ya tenemos evidencia, hace una semana todavía no la teníamos, cuando esto empezó, hace 4 días no la teníamos. Armenia denuncia que un F-16 derribó un avión armenio, no de Nagorno-Karabaj, sino de Armenia. Llamaba la atención porque Azerbaiyán no tiene aviones F-16. Ocurre que hace 2 semanas hubo una maniobra militar con Turquía y Turquía mandó militares a Azerbaiyán.
Lo que llamaba la atención era por qué estos F-16. Bueno, los primeros rumores fue que era un piloto azerí que estaba volando un avión turco que Turquía le prestó, digamos, entre comillas, lo cual no era cierto porque cualquier técnico aeronáutico sabe que un piloto de un avión soviético no puede pilotar un F-16 porque es totalmente distinta la manera en que se pilota, y eso requiere un curso de por lo menos 3 meses de entrenamiento para que lo pueda pilotar. Y no habían pasado 3 meses desde que los aviones entraron ahí, con lo cual la probabilidad era nula. Por otra parte, la posibilidad el otro tema que había era que en Turquía quedaron pocos pilotos, porque después del golpe aquel, la mayoría de los pilotos pidió asilo en Grecia, se refugió en Grecia, con lo cual a la historia con la Fuerza Aérea es delicada. Pero sí descubrieron que habían mercenarios sirios, entre los cuales habían contratado pilotos de otros países de la órbita árabe que sí tiene F-16, y que podrían estar pilotando esos aviones. Bueno, hasta ahora no había ninguna evidencia. Ayer aparecieron fotos satelitales, fotos espías norteamericanas que descubren que efectivamente los F-16 están en Azerbaiyán y están volando en este momento en la zona de conflicto. O sea, no hay ninguna justificación para que un avión militar de un país aliado, por más que sean aliados militares, en el medio de un conflicto esté volando en zona de conflicto, y entonces la versión armenia sigue siendo cierta. La pregunta es por qué no se mete Rusia en todo esto. Bueno, Rusia metió una cuña vendiéndole los S-400 que les comenté recién a Turquía y no quiere perder esa cuña que metió. Entonces tiene una posición medio ambigua. Entonces están buscando la manera Moscú de negociar con Turquía la resolución de este problema, pero tiene en el medio otros problemas, porque están enfrentados en Siria. En Siria Turquía apoya un grupo y Rusia al contrario. Lo mismo le ocurre en Libia. En Libia Rusia apoya un grupo y Turquía apoya otro. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones. A todo esto, para no ser largo el cuento, aparece el otro escenario. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean el tema. ¿Dónde estamos? Un segundo. Acá está. No sé si la alcanzan a ver. ¿Se ve el mapa? Sí. Bueno, acá ven la presencia turca. Están en Libia presentes, están en Siria. ¿Se ve el mouse mío? Sí. Están en Siria. Tiene el problema con el norte de Chipre. Hay un problema con el Mediterráneo Oriental que vamos a ver ahora. Tienen presencia en Qatar y además ahora se sumó el tema de Azerbaiyán. Estos son todos los lugares y la cantidad de militares donde en este momento Turquía tiene elementos. Tiene 2.500 hombres en Siria, 5.000 en Irak, tiene por lo menos 100 personas. Ahora, esto es a enero de este año. Ahora con las maniobras sabemos que hay más de 3.000 militares turcos en Azerbaiyán. Están presentes en Somalia con 250 efectivos. En el norte de Sudán no sabemos cuánto. En Libia tampoco tenemos información en realidad de cuánto. Estas son 2 misiones de Naciones Unidas, y por el tratados con la OTAN tienen presencia en ¿cómo se llaman? Kosovo, tienen presencia en Bosnia y Herzegovina y en Afganistán. Acá abajo estoy mencionando las fechas. En Libia están desde el 2014, en Siria empezaron en el 2011, reforzando el 2015, en Chipre desde el 1974, en Mediterráneo Oriental acaba de empezar. En Qatar estableció una base en el 2019 y tiene bases en Irak desde el 2018. Bases militares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando detrás de todo esto? Bueno, acá les voy a comentar otro detalle que tiene que ver con una geopolítica más amplia. Europa Occidental tiene una dependencia muy fuerte del petróleo procedente del este, particularmente Rusia, y desde que se disolvió la Unión Soviética, básicamente los países nuevos independientes, tanto de Azerbaiyán en particular, pero también de Asia Central. ¿Cómo llevar ese petróleo y esos gasoductos hasta allá? Bueno, tienen la línea verde arriba, que es el Nord Stream, ya existe, y tiene después el South Stream, que es lo que va por Ucrania. Acá no está representado, pero hay 2 proyectos alternativos. Nabucco, que es el que está en Colorado, que iría por Turquía. Ahora, a partir de este protagonismo de Turquía, el proyecto ese básicamente está muerto, y Turquía lo quiere reflotar. Esta es la realidad. Como ustedes verán, prolijamente, la línea roja omite a Grecia, la deja fuera, porque los turcos no quieren meter a Grecia. Ese proyecto hoy por hoy está muerto, y hay una alternativa azul que omite a Turquía, que es el South Stream, que Rusia promueve, porque eso iría a través del Mediterráneo, entraría por los Balcanes, y ahí tiene 2 alternativas. Una alternativa iría directamente por la vía del norte, a través de Serbia, hacia Occidente, y la otra entraría vía Grecia a Italia.
Este es uno de los oleoductos, pero vamos a ver realmente cuál es la situación hoy. Bueno, estos son todos oleoductos que existen hoy. Si ustedes ven acá, de hecho ya hay 2 oleoductos que van por Turquía. Acá tienen Armenia y eso explica por qué todo esto es un conflicto. Fíjense que Azerbaiyán cuidadosamente omite pasar por Armenia. ¿Por qué? Porque todos los países por donde pasan los oleoductos cobran un peaje y el peaje lo cobran en gas, que es obviamente fundamental. Con Ucrania han tenido problemas porque Ucrania no pagaba el gas, no solamente el del peaje se lo quedaba, pero además como tenía una crisis energética se quedaba con gas adicional que le robaba básicamente a los clientes europeos. Europa no pagaba por el gas que recibía, Rusia le exigía a Ucrania que lo pague, Ucrania no lo quiso pagar y el argumento era la invasión de Crimea. Pero la realidad es que un buen día los rusos cortaron el gas, Europa puso el grito en el cielo para que ustedes vean, fíjense, Europa, la dependencia que tiene del gas ruso. Lituania 100%, pero si vamos a otros países, por ejemplo, a ver si está, no, acá no figura. Bueno, Francia al 16%, esto por los oleoductos, pero en promedio, los 28 países de la Unión Europea, un cuarto del gas que reciben proviene de esos oleoductos, solamente de Rusia, sin mencionar los que vienen de Asia Central. Entonces, ¿cuál es el escenario de hoy? Bueno, hay varias alternativas de rutas de petróleo, como verán hay varios proyectos. Nabucco acá ya no aparece, murió, pero aparece esta otra línea que ustedes ven aquí, esta roja, que pasaría por Grecia. Obviamente Turquía no le gusta ese proyecto, quiere volver al Nabucco porque entonces cobrarían ellos el peaje y además perjudicaría a Grecia. Y entonces está en este conflicto muy abierto con Grecia generando un problema. Sigamos acá, acá tenemos, ellos lo que quieren es reflotar, ya que no está Nabucco, este otro oleoducto y de aquí pasarlo por mar. Ahora, si lo pasamos de aquí en el sur por mar, el tema del Chipre se convierte en un tema crítico. Y obviamente la idea de ellos es puentear a Grecia, que no pase por Grecia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que surgió ahora? Bueno, aquí están las dos visiones de dónde ven la frontera marítima Grecia y Turquía. Según Turquía, la línea azul es su costa, todo esto es mar territorial. Ahora, todas estas islas que tenemos aquí son islas griegas. Grecia dice que el Tratado del Mar establece claramente que cada uno de los países tiene una soberanía exclusiva en las 6 millas próximas a cualquiera de sus territorios, pero eso fue ampliado ya hace varios años a 12 millas en un tratado al que Turquía no adhirió. La ley del mar es un tratado de Naciones Unidas a la que Turquía no adhirió por esta razón, pero sí el resto del mundo, con lo cual para el resto del mundo la posición de Turquía no es válida, pero sí es válida. Ahora, de no haber acuerdo entre las partes, se acuerda que se toma la media, la distancia media, se reparten exactamente por la mitad la frontera de uno y otro. La posición de Turquía es un país que tiene costa marítima, no tiene los mismos derechos sobre el mar que lo que tiene una isla, que el que tiene costa, lo cual no es reconocido por la comunidad internacional. La comunidad internacional no hace distinción entre isla y costa. Entonces, hoy por hoy, si ustedes ven el mapa de abajo, estos serían 6 millas de soberanía exclusiva de cada uno de los países, lo verde sería Grecia, lo azul de Turquía, y esto es ampliado en base al Acuerdo del Mar a las 12 millas náuticas. Como ustedes verán, los intereses de Turquía se ven muy reducidos y donde la franja es más angosta es porque se divide por la mitad la frontera entre la isla y el continente. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Sí, Seguimos. sí, sí, por Esto supuesto. es Chipre, sí. La línea gris es la divisoria entre el norte y el sur, hoy la zona verde, digamos. Ahora, cuando vamos a la división étnica de los países, como ustedes verán, la presencia étnica de los turcos, que es lo que está en violeta, es prácticamente geográficamente irrelevante, con lo cual sus apetencias no es reconocido en la comunidad internacional, entre otras cosas por esto. Obviamente, los turcos están intentando hacer una limpieza étnica en la región para evitar este problema. Ahora, volviendo al Mediterráneo, hoy tenemos un problema que es el siguiente. Acá están todos los intereses que están en pugna. La línea amarilla es lo que Grecia reclama como territorio propio. ¿Sí? Perdón, estoy diciendo mal. La línea roja es lo que Grecia dice que es lo que le corresponde. Esta es la frontera griega y que además, en base a los tratados internacionales, es lo que es considerado válido. Turquía dice a nosotros nos corresponden, donde no hay territorio compartido, que sería esta situación, nos corresponden 200 millas marítimas, o sea que a ellos les toca hasta acá. Todo esto es de ellos. ¿Sí?
Además está el tema de Chipre. El Chipre unificado, reconocido por la comunidad internacional, dice que todo esto le corresponde a Chipre. Y que los intereses por el momento deben ser compartidos entre el norte y el sur por esta razón. Ahora, Turquía dice, siendo lo amarillo lo nuestro, y siendo la Turquía, la parte de turco-chipriota, este territorio, esto es lo que nos toca a nosotros. O sea, todos estos territorios, lo que está en verde, más todo lo que está en amarillo, esto es lo que le corresponde a Turquía. Grecia, en cambio, tiene esta posición. Lo que está en azul y lo que está en rojo es parte de Grecia. O sea, Chipre y Grecia, ¿no? Después tenemos acá el tema de Libia, que es un tema que lo van a ver ahora, es bastante interesante. Pero puesto en otros términos, acá tenemos el mismo mapa con los diversos intereses. El punteo negro es lo que plantea Turquía, que le corresponde. Lo que está acá en esta línea es lo que le corresponde a Grecia, que sería hasta acá. Y acá tenemos encima lo que es Chipre, con los reclamos de las dos partes. Lo que están, estas manchas que están acá, estas son las reservas petroleras probadas, que ya sabemos que existen. Y de acá, por ejemplo, Israel está extrayendo de todo, esta es la zona de Israel, está extrayendo su petróleo. Este triangulito que está acá es disputa entre el Líbano e Israel, pero acá no hay gas por el momento, ni petróleo, no hay disputas. Egipto está extrayendo petróleo y gas de toda esta zona, particularmente de Sor, de acá, está sacando. Y en este momento, Chipre está consiguiendo gas de acá. Ahora, tenemos estos otros, fíjense, acá hay un acuerdo bastante exótico. Entre Libia y Turquía se hace un acuerdo bastante raro. Turquía con un gobierno rebelde, es decir, con un grupo terrorista de Libia, hace un acuerdo y dice, esta parte nos la dividimos por la mitad. Con lo cual se lleva puesto una serie de otros países, de intereses de otros países, entre ellos los griegos. Nos dividimos por la mitad y cada uno extrae lo suyo. Y como esta zona es nuestra, toda la exploración acá la podemos hacer nosotros. Y esta es la situación que estalló. Estas son las explotaciones que están utilizando distintos países. Acá están los planos de las extracciones diversas. Como ustedes verán, Israel está extrayendo de acá. Egipto está extrayendo de acá. Chipre está extrayendo de acá. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, este es el acuerdo que les comenté recién. Turquía y Libia firman un acuerdo y se reparten por la mitad este territorio con la hipótesis de que acá haya petróleo. Pero además, si se construye un oleoducto que pase por aquí, le va a tener que pagar peaje a alguno de los dos. Ahora, esto es zona económica exclusiva de Grecia, con lo cual está avanzando sobre territorio griego y la comunidad internacional no reconoce este tratado. Pero aún más, pretendieron hacer un acuerdo con Israel, con lo cual además se comían, como ustedes verán, todas las zonas de explotación, estas zonas de explotación licitadas por Chipre, que están queriendo quedarse. ¿Se entiende hasta acá por dónde va el tema? Sí. Bien. Sí, por supuesto. Sí. Acá tenemos un poco otro mapa más detallado con las explotaciones que ya existen hoy y con las que están en disputa. Turquía reclama todo esto como zona propia, que la comunidad internacional no le concede. Pero Turquía fue un paso más allá, avanzando que todo el mundo está distraído con 40.000 problemas que hay en este momento, incluyendo el de Bielorrusia, y el de Bielorrusia tiene que ver con el oleoducto del norte. El Nabucodonosor tocaría Bielorrusia, por eso, el Nord Stream toca Bielorrusia, y eso afecta a los intereses de Polonia, ahí hay toda otra disputa. Entonces, todo este tema de la geopolítica del petróleo está jugando en este conflicto. Estas son las zonas que ya concedió Grecia para la explotación, pero los acuerdos acá están tocando algunas de estas zonas. Fíjense, estos son los intereses cruzados que tienen y esta es la frontera reconocida, no entre el gobierno no reconocido por la comunidad internacional con el que firmó Grecia, sino hay un acuerdo entre Grecia y Libia de que esta sería la divisoria entre Grecia y Libia, que fue violada por otro acuerdo paralelo no reconocido que hizo Turquía. O sea que acá generó otro problema. Apareció este otro proyecto que le interesa a Israel, le interesa a Chipre y le interesa a Europa, que llevaría el petróleo por toda esta vía, entraría por Grecia y de aquí pasaría a Italia. A la Unión Europea esto le interesa mucho. Volvamos arriba. A ver, ¿dónde estábamos? Había alguno que lo perdí por acá. Acá está. No.
Este. ¿Qué pasó? No lo copié. Bueno, hay un proyecto, no lo tengo este proyecto acá, pero para ponerlo en este mapa acá. Sí, esto. Este oleoducto iría, esperen, vamos a bajar más acá al Mediterráneo, ¿dónde está? Acá. Este proyecto haría que el petróleo que salga de toda esta región y el que viniera de Europa Oriental, de Asia Central, pasara ya por Turquía y de Turquía se embarque, si es que viene de Turquía, o si no se extrae de acá, iría por toda esta zona, ingresaría a Grecia, por aquí, y después, a ver si lo tengo más adelante. Ah, bueno, acá está. El oleoducto planeado sería por acá, y sería el oleoducto más ambicioso de la Unión Europea, y entraría por aquí al sur de Italia. Acá lo tienen. Este es el taco de la bota italiana. Obviamente hay una gran resistencia por parte de Turquía, y todo este movimiento que está haciendo Turquía ahora apunta precisamente a sabotear toda esa iniciativa de una manera muy contundente. Les voy a mandar un video que sacó Financial Times. Es un video cortito de 4 minutos, está en inglés, pero se lo pueden ver tranquilamente, que cuenta un poco toda esta historia de la parte petrolera, específicamente de cómo escaló. Ahora, ¿qué es lo que hizo Turquía? Mandó un buque de exploración petrolera al territorio, a esta zona, particularmente al sur de Chipre, a hacer esta exploración, y lo hizo acompañar por barcos militares para evitar que haya una resistencia al tema. Ahora, se creó en paralelo a esto lo que se llama, está en inglés, East Mediterranean Gas Forum, es el foro del gas del Mediterráneo Oriental, que inicialmente fue un acuerdo entre Grecia, Chipre, Egipto e Israel para hacer este famoso oleoducto. Es un proyecto que tiene muy buen apoyo. Turquía obviamente se opone a este tema, pero las últimas reacciones de Turquía hicieron que se sumaran a este tema los palestinos, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y últimamente Italia y Francia. En base a lo que ocurrió en estas últimas 4 semanas, Italia y Francia se sumaron a esta iniciativa. Obviamente resistido por Turquía, y Turquía está teniendo una gran presencia militar precisamente para generar una caída en la interés. Obviamente, ¿quién va a financiar este proyecto? Es un tema clave, y si es una zona de conflicto, los financistas obviamente no tienen mucho interés en meter plata en un lugar de alto riesgo como tiene. Ahora, la verdad es que esto es una alternativa viable, y el hecho de que en el norte, que particularmente en Bielorrusia, haya conflictos en este momento, está haciendo fracasar el proyecto Nord Stream 2, es decir, el proyecto de los oleoductos que irían a Alemania por el norte para no generar vulnerabilidades, digamos, de soberanía en otros países. Y entonces este proyecto del sur, el Mediterráneo Oriental, está ganando peso, y Turquía está haciendo un gran lío para pararlo. Ahora, lo que hoy despierta preocupación es esta expansión militar que está proyectando Turquía en todos los países que le mencioné en el primer mapa al principio de todo, que está generando muchos problemas en toda la región. Así que, bueno, este es un poco el escenario que está planteando en este momento. Grecia está de alguna manera en el medio de todo este tema. El tema de Turquía preocupa, pero hay un hecho que está preocupando particularmente. Ayer finalmente empezaron a aparecer artículos en la prensa, digamos, especializada norteamericana, en las publicaciones especializadas National Interest, Foreign Affairs, Foreign Policy y demás, que están diciendo si no es hora de pararle la mano a los turcos, porque realmente la cosa se está yendo de mano. Y la limpieza étnica que están aplicando en este momento en Nagorno-Karabaj, el argumento que dicen es: Chipre, you are next. Lo que están viendo es que probablemente Turquía intente una nueva aventura de depuración étnica en Chipre en el futuro por intereses petroleros. Esto está abriendo un escenario más complicado, que además es muy complicado porque la principal potencia, tanto de la OTAN, que es la que paga prácticamente la mitad de los costos del mantenimiento de la OTAN, que es Estados Unidos, está entrando en un proceso electoral con un presidente que tiene particular afinidad por los dictadores y que tiene una posición bastante particular en relación a este problema. Recuerdo que acaba de retirar tropas de Alemania,
porque quiere que Alemania pague más esta fiesta y los europeos están en la posición de que, bueno, nosotros no somos los lacayos de Estados Unidos, nosotros tenemos nuestros propios intereses y no vamos a defender la agenda norteamericana, tenemos nuestra propia agenda. Ahora, en el medio de la pandemia, esto es un tema complicado, como ustedes imaginarán, es una especie de polvorín muy, muy delicado. Europa no tiene una voluntad ni capacidad en este momento de meterse en una aventura militar, pero claramente Turquía está muy lanzado en una aventura militarista que además ya la practicó en Siria sin ningún tipo de rechazo, la practicó en Irak sin ningún tipo de rechazo, la está haciendo ahora, bueno, en Libia, y además está aliándose con grupos manifiestamente terroristas, está canalizando terroristas de Siria hacia varios de estos países, y esto realmente está empezando a preocupar. Lamentablemente estamos mirando para otro lado porque países, los propios países europeos tienen problema con el este, está viniendo el invierno, el tema del gas no es un tema menor. Tenemos problemas en medio mundo, como si esto fuera poco, todavía hay problemas con Corea, hay problemas con China, porque China está invadiendo toda la región, el mar de China lo está conquistando a manos militares también. En fin, ni hablar de Venezuela, los conflictos que tiene con México, o sea, Estados Unidos tiene en este momento 40.000 conflictos, la Unión Europea tiene otros 40.000 conflictos, y en el medio Turquía avanzando con una agenda que claramente está indicando el reflotamiento de un otomanismo, que además Erdogan está utilizando, como dije al principio, por una razón política. Le va mal en la economía y un conflicto externo lo legitima internamente. Bueno, si hay comentarios, preguntas, me gustaría, no soy un gran experto en la relación greco-chipriota, lo mío, como lo dijo Dimas al principio, va por otro lado, pero estuve siguiendo este tema en este último periodo por estas razones y quería compartir lo poco que sé del tema con ustedes. Si hay comentarios y me puedan aportar algo, me agradecería mucho. Adelante. Bueno, muchas gracias Juan Bericow. Mi primera pregunta sería, ¿los conflictos se resuelven por las armas o quizás por la diplomacia o quizás también por la parte legal? ¿Cómo verías esto transitara por las últimas dos, ¿no? Por la parte diplomática y eventualmente una presentación de parte de alguno de los interesados en el Tribunal de la Haya? Lo veo difícil. Primero porque la Haya ha demostrado no ser muy capaz en muchos de los conflictos. Acá lo único que aparece como interesante es que sabemos que la comunidad internacional se mueve cuando hay intereses petroleros de por medio. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la Haya fue muy funcional en el caso de los Balcanes. Los Balcanes es una de las rutas del petróleo. Funcionó muy bien en algunos temas del Medio Oriente. También hay temas de petróleo. Pero, por ejemplo, en los grandes lagos de África, en Ruanda, no hizo absolutamente nada. O sea, reaccionó 20 años después, cuando ya los actores estaban muertos, básicamente, ya no había mucho más para hacer, y la justicia llegó tarde. Una justicia tardía no es justicia. Turquía invadió Chipre en el año 74. ¿Cuánto hizo la comunidad internacional del 74 a esta parte para resolver el tema? Y ustedes vieron étnicamente lo que los turcos representan. Y la verdad es que fueron practicando una paciente y lenta limpieza étnica en Chipre del Norte, porque le están haciendo la vida imposible a los griegos. Ustedes lo conocen mejor que yo, no hay mucho que contar sobre esto. Es más, para que tengan una idea, la semana pasada rehabilitaron una playa, habilitaron para el turismo que entra vía Turquía una playa en la zona verde, o sea, en la zona, y eso genera un conflicto con la comunidad internacional. No les importa, porque saben que la comunidad internacional no está reaccionando. Ahora, el tema de que aparezca el gas de por medio es un tema interesante. El problema es el cortoplacismo. Nosotros hablamos del gas hoy, y los oleoductos que se van a construir van a tenernos gas, en el mejor de los casos, dentro de 6, 7, 8, 10 años, no antes. Lo que nosotros tenemos que resolver es nuestro próximo invierno. Con lo cual, ahí hay problemas. Si el gasoducto ya existiera sería distinto, pero no lo hay. Y los gasoductos que hay, muchos de ellos pasan por Turquía. En parte porque cuando terminó la Guerra Fría, se alentó que el gas que salía de Asia Central y del Cáucaso pasara por lugares que no fueran territorio ruso, y ahí fue cuando le dieron cierta cabida a los turcos y por eso crecieron algunos oleoductos turcos. Hoy nadie invertiría en construir un oleoducto en Turquía, salvo la propia Turquía. Pero Turquía está dispuesta a hacerla, le ha ido muy bien. Ahora, tiene una crisis económica,
pero no deja de ser un país económicamente bastante fuerte, ¿no? Claro. Así que yo diría que si esto me están hablando de La Haya, yo diría no demasiado. Recuerden una cosa, porque la gente en general no lo tiene en cuenta. Los organismos internacionales, y yo trabajo en varios de ellos, no tienen voluntad propia. Nosotros como funcionarios de organismos internacionales hacemos aquello que los mandantes nos hacen hacer. Y los mandantes son representantes de los gobiernos. Entonces, si Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá, Inglaterra, digamos, los pesos pesados, no expresan su voluntad manifiesta en el tema, esto no se va a mover. No se va a mover, esta es la realidad. Y hoy por hoy yo no veo voluntad manifiesta en este tema. Sí es cierto que el otomanismo y la nube del otomanismo está empezando a generar preocupación y hoy los intereses están más alineados con el lado griego. Ahora, de ahí a que hagan algo al respecto, no sé. Por ejemplo, Armenia va a ser un buen ejemplo de lo que va a ocurrir. Lo más probable que Armenia lo que haga ahora es diga, bueno, paremos el conflicto. Pero eso va a ser reconocer una situación de fuerza, similar a lo que pasó con Chipre en el 74. Lo que en este momento Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, ocupó en Armenia en esta semana, que es mucho, va a ser un punto de no retorno. Le van a reconocer esas conquistas militares. Van a decir, no más conquistas, pero lo que ya conquistaron, lo conquistaron. Se lo van a dejar ahí. Y eso es limpieza étnica. ¿Qué es lo que pasó en Najicheván? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chipre del Norte, ¿no? Una pregunta. ¿Grecia tiene algún país aliado? Sí, en este momento, en este proyecto, el aliado más fuerte que tiene es Italia, pero hay que sumar los Emiratos Árabes Unidos e Israel, más Egipto, por una razón muy simple, porque Turquía con Libia está apoyando a grupos de la hermandad musulmana que están financiando terroristas que claramente son una amenaza para estos países. Sí, hoy por hoy tiene aliados. Ahora, son aliados que en el concierto internacional tienen un peso relativamente bajo. No es lo mismo tener el apoyo de Estados Unidos que el de Italia, ¿no? Y Estados Unidos no tiene intereses vulnerados directos. Tiene indirectos, sí, pero no directos. Hoy, gracias a Dios, gracias a esta historia reciente, se sumó Francia a la posición de Italia y de Grecia. Ya es un avance. Pero, por ejemplo, Inglaterra todavía no se pronunció. Inglaterra tiene problemas con el Brexit, con lo cual no tiene tiempo para ocuparse de esto. Pero, por ejemplo, España no dijo nada, Alemania todavía no dijo nada. Ahora, Juan, y Rusia... Sí. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Clapsos, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Y cómo andás? La verdad que agarré un poquito tarde porque no tenía problemas con el audio, pero Rusia en todo esto, que es el que hace de intermediario con el alto el fuego, con el tema de Armenia, y tiene bases militares en Armenia, sí. No entiendo por qué está tan detenido en esto. Tiene también, bueno, por el plano que vos pusiste, muchos intereses con el gasoducto y el oleoducto. Bueno, ahí yo te diría básicamente dos razones básicas. Uno es, le conviene que Turquía esté mal con la OTAN, porque eso le saca un frente del medio. O sea, el frente sur que tiene Rusia en esa región se saldría del medio. Segundo elemento que tiene es que tiene una mala relación con el actual gobierno de Armenia. El actual gobierno de Armenia se manifestó, el actual primer ministro se manifestó pro-occidental, pro-norteamericana. Y entonces en este momento le está queriendo pasar la factura. Le está diciendo, ok, sos pro-norteamericano, que te ayuden los norteamericanos. Ahora, si vos querés que te ayude yo, vení al pie. Y todavía Armenia tiene orgullo para no hacerlo. Pero la verdad es que por otra parte está dejando avanzar a Azerbaiyán. Ahora hay otro detalle que no es menor tampoco. Uno de los mayores negocios en este momento Rusia, más allá de la energía, es la venta de armas. Azerbaiyán es una potencia petrolera que compra armas rusas, entonces tampoco quiere ir contra Rusia. Ahora, hay otro pequeño detalle, entonces Rusia no quiere tener conflictos con Azerbaiyán porque dejaría comprarle armas y se las compraría a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tampoco se le vendería porque está aliado con Turquía. Entonces ahí está toda una historia. Pero por otro lado, a Rusia le interesa que, por ejemplo, en este momento estén los F-16 en Turquía, en Azerbaiyán, porque eventualmente puede empezar a entender cómo funcionan los F-16 y muchos de los secretos militares que están en la OTAN podrían entrar vía... Hay todo un tema ahí adicional. Entonces planteo básicamente dos temas. La venta de armas por un lado, y tampoco quiere perder a Azerbaiyán como aliado. No se olviden que Azerbaiyán todavía sigue exportando gas y petróleo por oleoductos que pasan por Rusia.
Si dejan de pasar por Rusia, se irían por otro lado, a Rusia tampoco le interesa. Entonces, tiene interés quiere poner un huevo en los dos canastas. Esta es la realidad. Por eso, la alternativa que hoy daría Rusia no sería pro-Armenia, podría parar el conflicto para que no sigan arrasando, porque la verdad, para que tengan una idea, la relación de fuerzas hoy entre Armenia y Azerbaiyán es 12-1. El poderío militar que tiene, o sea, es una simetría brutal. Armenia es un país pobre, Azerbaiyán es un país rico. Ahora, Azerbaiyán tampoco es precisamente democrático. Yo estuve durante 4 años dando clases en la escuela de la OTAN en Azerbaiyán. O sea, la OTAN montó en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, la escuela internacional, se llama NATO International School en Azerbaiyán, NISA. Y esta escuela, una de las cosas que hace es formamos jóvenes dirigentes políticos para la democratización de todos los países excomunistas. Yo tenía alumnos desde Mongolia, para que tengan una idea, hasta Alemania Oriental. Venían jóvenes dirigentes de partidos políticos de toda esta región. Pero dato curioso, cuando yo paso lista, el día que yo llego la primera vez, me encuentro con que, a ver, paso a la lista de los 6 alumnos de Azerbaiyán. Teníamos 6 alumnos por país. Los 6 de Azerbaiyán, me llama la atención, 5 de los 6, apellido Aliyev, es el apellido del presidente, a ver si nos queda claro. Presidente que es hijo del presidente anterior, que por cierto era el último presidente soviético, primer presidente de la nueva Azerbaiyán. Y la última, que era una mujer, no tenía apellido Aliyev. Y hago la broma, hago el chiste, digo, qué raro, tenemos una que no es Aliyev. Y me contesta la chica esta, me dice, no, mi marido es Aliyev. O sea, la democracia que Occidente estaba apoyando en Azerbaiyán, lejos de esa democracia, era una política pro-petrolera, porque Aliyev le garantizaba a los norteamericanos y a los británicos la extracción del petróleo en base a una corrupción brutal. Entonces acá, si hay corrupción y no hay democracia, no importa, pero lo importante es que sigan vendiendo petróleo barato. Y son los occidentales los que más corrompieron. Hoy los movimientos anti-Aliyev en Azerbaiyán, muy reprimidos por el régimen, son antioccidentales precisamente porque creen que Occidente alentó la corrupción y a Aliyev, a la dictadura. Paradójicamente, esa gente tiene aliados en Rusia. Sí, adelante, perdón. Mira, lamentablemente tenemos 1 minuto, Sí. se va a cortar la transmisión. Antes que se corte abruptamente, le damos un corte nosotros. ¿Qué les parece? Juan, muchas gracias por haber participado con nosotros. Seguramente habrá más tiempo, más oportunidades para otros eventos. Gracias a todos los participantes, a todos los que pudieron ingresar. Muchas gracias. Posteriormente estará el video disponible para la reproducción. Nos veremos. Gracias. Nos veremos en cualquier momento. Muchas gracias. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar.
¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista.